Qué hermoso estudiar la palabra del Señor en una forma tan importante, tan llena de atención y saber muy bien que cómo el Señor nos va preparando, nos va instruyendo a través de su palabra. Seguimos continuando con este tema de las bestias, de las dos bestias del Apocalipsis. Y en este caso vemos realmente cómo se va desarrollando las características que tiene cada bestia. Vimos que la primera bestia es el sistema papal y la segunda bestia es el sistema americano, o sea, los Estados Unidos de América. Ahora podemos ver aquí en la pantalla que dice algo muy interesante en Apocalipsis 13 del 10 al 17. ¿Qué harían los Estados Unidos conforme a la profecía bíblica que nos permite suponer que se unirá con el papado? Busquemos en Apocalipsis 13, versículo del 10 al 17. ¿Qué nos dice allá? Ahí pueden ver en sus Biblias. Y murió, esto es en Génesis, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 10 al 17. ¿Qué harían los Estados Unidos conforme a la profecía bíblica que nos permite suponer que se unirá con el papado? Porque se trata de una unión entre dos bestias, en la unión de dos poderes sumamente con características religiosas, pero más que todo con características económicas, políticas, financieras, sociales y más que todo religiosas, ¿verdad? Entonces hay una similitud entre estas dos bestias en la cual debemos analizarlo muy bien. Y dice así: el que lleva cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia, dice la palabra del Señor, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada, hace en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto es algo realmente, es una similitud en lo que podría y en lo que está sucediendo hoy en día. La marca de la bestia llega a ser el primer día de la semana, el domingo, y el sello de Dios es el día sábado, día de descanso de nuestro Señor, en la cual cada uno de nosotros tiene una decisión en la cual tomar. O adoramos en el día verdadero de nuestro Señor, que es el día sábado, o adoramos en el día domingo, que es la marca de la bestia. Continuamos con este estudio y vemos de que en el siguiente punto, el punto A, los versículos 11 al 17 de este capítulo nos ayudan a entender que los Estados Unidos tomarán la iniciativa en obligar a la gente a recibir la marca de la bestia, repudiando sus actuales ideales de libertad. En otras palabras,
la libertad de conciencia será completamente erradicada. Serán de tal manera estos lazos diplomáticos entre estas dos bestias, entre estos dos gobiernos, entre estos dos poderes, que llegarán a unir sus propósitos, sus fuerzas, en la exaltación del falso día de reposo, que es el día domingo. Ese día se entrelazarán, y eso se llama, en este caso, una ley dominical mundial, en la cual tratarán de cualquier manera de que toda persona obedezca en una forma legal el día de adoración, que es el día domingo, cuando se unan estos dos poderes. Y sabemos muy bien que esta es señal en la cual nuestro Señor viene por segunda vez. Y viene por segunda vez para recuperar aquello que se había perdido, su pueblo. Viene por su remanente, por todos aquellos fieles que le aman y le adoran con todo ese cariño y ese amor que le tienen a Él. En el punto B vamos a mencionar también que por medio del espiritismo se han de efectuar asombrosos milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Los protestantes de los Estados Unidos, estamos hablando de las iglesias protestantes, que con tanto fervor, que con tanto esmero edificaron esta nación, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Bajo la influencia de esta alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, como nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 645. Aquí podemos analizar claramente el hecho de que el espiritismo y el paganismo romano se van a unir para hacer muchas señales en diferentes lugares, y más que todo especialmente en el campo religioso. Gente será sanada a vista viva de la gente, para que toda esa gente puedan creer más a las señales y también a ese poder, sistema papal pagano, que será mezclado con el espiritismo. Habrá muchos prodigios innegables. Inclusive, gente estudiosa de la Biblia caerá en ese tipo de engaños, porque sabemos que detrás de todo esto, detrás del espiritismo y el sistema papal, está el dragón, la bestia antigua llamado Diablo y Satanás. Y seguimos analizando y vemos que en un hecho asombroso, ¿qué mandaría la segunda bestia que hicieran los moradores de la tierra? En Apocalipsis 13 al 14, ¿qué nos dice? Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Entonces, ¿qué hace la segunda bestia que hicieran los moradores de la tierra? Que adorasen ¿a quién? A la primera bestia. O sea, en otras palabras, que adorasen al sistema papal, que le hicieran caso al sistema papal en todos los aspectos de su vida diaria. Estamos en los tiempos del fin. Son eventos del fin en el cual nosotros estamos pasando en este momento. El Señor nos llama, y nos llama más que todo a tener un cambio en nuestra vida y a obedecerle a Él según sea su voluntad, que es obedeciendo su santa ley.
Y notamos claramente un aspecto muy importante también. La primera bestia, como vemos aquí también otra vez en la pantalla, hacía que le adorasen utilizando un sistema legislativo represivo por el cual el gobierno civil perseguía y hasta mataba a los disidentes. Aquí se dice que se hará una imagen o copia, o sea, un sistema legislativo o leyes represivas semejantes para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. La imagen de la primera bestia se formará cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial para adorar. En otras palabras, las leyes, los decretos, las reglas de un país, como es de la primera bestia, tendrán las mismas leyes, los mismos decretos como la segunda bestia para que se pudiera hacer que se cumpliera en el resto del mundo. Inclusive una ley tan represiva como dice que perseguía y hasta mataba a los disidentes. Aquí se dice que era una imagen o copia, un sistema legislativo o leyes represivas semejantes para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. Y esto pasó en la época medieval. Y así como pasó en la época medieval, va a volver a pasar en estos últimos días en los cuales estamos nosotros atravesando. Momentos sumamente importantes de la historia de nuestras vidas, porque en la época o durante la Inquisición hubo una crueldad tal que mataban a la gente simplemente por engaños y aspectos legales, porque ellos no querían obedecer al sistema papal. Como no querían obedecer al sistema papal, muchos de ellos fueron quemados en la hoguera, muchos de ellos fueron torturados, muchos de ellos, esas personas que eran fieles también a nuestro Señor, fueron realmente eliminados, fueron prácticamente matados por el sistema papal. La Santa Inquisición fue algo cruel que ha pasado en la historia de la humanidad. No es más que mencionarles que tanto desde los Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica y también en España, en Italia, vemos tantos museos donde se muestran claramente el aspecto en el cual utilizaban medios de tortura y de crimen a todos aquellos que no obedecían al sistema papal. Esto pasó, pero van a volver a tener ese mismo sistema en nuestros últimos días. La imagen de la primera bestia se formará cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial para adorar. O sea que el Estado y la Iglesia no deben estar unidos. El Estado es una cosa y la Iglesia es otra cosa. Pero para tener poder religioso, político, financiero, económico, se va a unir el Estado y la Iglesia. Y estamos hablando del sistema papal y los gobiernos y el gobierno de los Estados Unidos. Eso es algo que nos llama la atención y donde nosotros vemos de que se impondrá una marca, una señal en este aspecto de lo que se llama promulgar leyes en contra de la gente. Y vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, donde será impuesta la marca de la bestia. Y le fue dado al que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y diga, ¿quién es este que se sienta sobre el trono y al que se le dio espíritu a la imagen de la bestia para que hable? Y le fue dado al que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y diga, ¿quién es este que se sienta sobre el trono y al que se le dio espíritu a la imagen de la bestia para que hable? Y le fue dado al que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y diga, ¿quién es este que se sienta sobre el trono y al que se le dio espíritu a la imagen de la bestia para que hable? Y le fue dado al que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y diga, ¿quién es este que se sienta sobre el trono y al que se le dio espíritu a la imagen de la bestia para que hable? Y le fue dado al que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y diga, ¿quién es este que se sienta sobre el trono y al que se le dio espíritu a la imagen de la bestia
y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos los pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Dónde será impuesta la marca de la bestia? En su mano y en sus frentes. Eso significa que es una marca simbólica, es una marca espiritual, es una marca de adoración. Y estamos hablando de un día de adoración. Para nosotros, los que creemos en el Señor, es el día sábado. Y para aquellos que creen en la marca de la bestia, es el día domingo. Seguimos analizando este aspecto y notamos también que la frente representa a la mente, con la cual servimos a Dios, como dice en Romanos 7:25. Buscamos en Romanos 7:25. La frente representa a la mente, con la cual servimos a Dios. Y nos dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces servimos nosotros al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón. Ahora, ¿qué simboliza la mano? La mano es símbolo de trabajo, como dice en Eclesiastés 9:10. Busquemos en Eclesiastés 9:10. La mano es símbolo de trabajo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces la mano es símbolo de trabajo. Los que aceptan el domingo intelectualmente recibirán la señal en sus mentes. Y aquellos que trabajen en el sábado para no ser boicoteados o muertos, recibirán la señal en sus manos. La marca será impuesta cuando se decrete una ley, prohibiendo comprar o vender a quienes no tengan la marca de la bestia. Por supuesto que quien quebranta el santo sábado en la actualidad es culpable de violar la santa ley de Dios. Por lo tanto, está en pecado, como dice en Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y aquellos que conscientemente aceptan la sustitución del sábado por el domingo, se encuentran en rebelión contra la ley de Dios, con la misma responsabilidad que tendrán quienes recibirán la marca de la bestia en la crisis final, previa al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no tenemos dudas respecto a la capacidad del hombre a través de la computación para controlar y registrar con todo una base de datos a cada persona en el mundo. Hoy en día tenemos tanta tecnología que podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y no tenemos duda al respecto. La ciencia ha adelantado y está creciendo a pasos agigantados. Y podemos llegar a cada persona con la información debida y correcta
y con la verdadera interpretación bíblica. De la misma manera, las huestes de maldad están haciendo lo mismo. Este poder político, religioso, intentará ratificar los cambios introducidos a la ley de Dios, como dice en Daniel 7:25. Daniel 7:25 nos menciona algo muy importante. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Este poder político religioso intentará ratificar los cambios introducidos a la ley de Dios. El sistema papal va a cambiar la ley del Señor. Y el tiempo de adoración al Creador designado en el séptimo día como reposo para Dios, como dice en Éxodo 20, versículos 8 al 11. Busquemos en Éxodo 20, versículos del 8 al 11. El verdadero día de reposo, el verdadero día de descanso bíblico es el día sábado, el séptimo día de la semana. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó o descansó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día que santificó el Señor es el día sábado. Es un día bendito, es un día santificado. En Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice? Génesis 2, versículo del 1 al 3. Nos menciona algo importante. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Y una señal perpetua de adoración al Creador por parte de sus genuinos seguidores. Esta adoración será perpetua. Busquemos en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 16. Versículo 16 y 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Quiere decir que para siempre guardaremos el día sábado hasta cuando estemos allá en los cielos. Busquemos el versículo 17. Señal es para siempre, dice el Señor, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
La señal del pueblo del Señor es el día sábado. Esa es su marca. Busquemos también para poder así complementar este estudio en Ezequiel capítulo 20, versículo del 12 al 20. Ezequiel 20, 12. Y nos dice, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el versículo 20, ¿qué nos dice? Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Señor, vuestro Dios. Amén. Gloria sea al Señor por ello. Su palabra claramente nos dice que el día del Señor es el día sábado. Es el día donde debemos adorarle, es el día en el cual Él nos dio a conocer a través de su santa palabra, inspirando a sus profetas. Y vemos también de que ni Jesús ni los apóstoles cambiaron las leyes de Dios. Como dice en Mateo 5, 17 al 18. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera la bienaventurada Virgen María, ni ninguno de los que estuvieron bajo la ley del Señor cambiaron las leyes de Dios. Dice en Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley, dice el Señor, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué nos dice el 18? Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer, nos ayuda a entender y nos enseña a guardar su ley, a seguir ese camino. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿qué nos dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Si queremos conocer a nuestro Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Qué nos dice el 4? Y el que dice, yo lo he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. El 5. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que somos parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque guardamos sus mandamientos. Y lo guardamos sus mandamientos no por obligación, sino porque amamos a nuestro Señor. La observancia del domingo es una marca de la autoridad de Roma. La observancia del sábado es la señal de lealtad bajo cuyo estandarte los fieles recibirán el sello del Dios vivo, como dice en Apocalipsis 7, 3 al 4. Es la observancia del sábado, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. La observancia del sábado es la señal de lealtad bajo cuyo estandarte los fieles recibirán el sello del Dios vivo. También nos dice en Apocalipsis 14:1. En Apocalipsis 14:1 podemos mencionar también, y miré aquí el Cordero. Estaba sobre el monte de Sión,
y con él 144,000 que tenía el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Estaban escritos en dónde? La ley del Señor. Estaba escrito en sus corazones. También podemos mencionar en el capítulo 22 de Apocalipsis 4. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, en su corazón. Qué hermoso saber eso, hermanos. Que la ley del Señor, una vez que nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal, su ley está grabada en nuestros corazones. Y nos sentimos felices porque a través del Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos encamina a tener una vida libre de pecado y protegida bajo esa santa ley que tenemos en nuestro corazón. Seguimos con este estudio tan interesante que se nos hace ver de que realmente cuando estudiamos la palabra del Señor podemos discernir, podemos ver, podemos hacer decisiones para nuestra vida diaria. Y en este caso, en esta situación tan difícil en la cual en estos eventos del fin nos encontramos, con tantas señales que están apareciendo hoy en día, dos grupos existirán finalmente. Aquellos que siguen a la bestia y a su imagen, y aquellos que son fieles a Jesús, guardando sus mandamientos y teniendo la fe de Jesús. Habrá dos grupos. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? ¿En el grupo que ama al Señor y guarda sus mandamientos? ¿O en el grupo que ama a la bestia y guarda sus mandamientos? Tenemos que tener siempre el Espíritu Santo en nuestro corazón para obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Y sabemos que en estos tiempos del fin, la situación cada vez se hace más y más cercana para el pronto regreso de nuestro Señor. Vemos tantas cosas y tantas situaciones en las cuales podemos mencionar lo siguiente. ¿Quiénes son los que adoran a la bestia entonces? ¿Quiénes son? ¿Qué personas son? Busquemos en Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Son todas las personas que no adoraron, que no fueron fieles a nuestro Señor. Esos son los que adoran a la bestia. Y esas son las personas que en los tiempos del fin se van a poner de un lado o del otro. En estos tiempos donde realmente estamos viendo de que la gracia perdonadora de nuestro Señor está vigente, es tiempo de poder arrepentir de nuestros pecados y mirar al cielo y decirle a nuestro Señor que nos perdone y que a través de ese amor y del poder del Espíritu Santo podamos guardar sus mandamientos y ser muy felices. Es algo maravilloso, hermanos. Y notamos también de que al adorar a la bestia también se adora al dragón. Si se guarda el día domingo como signo o como señal del sistema papal, eminentemente estamos adorando al dragón, del cual es instrumento, el cual es el instrumento de Satanás, como dice en Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? ¿Y de quién había recibido su poder? Apocalipsis 13:2. Buscamos en Apocalipsis 13:2 y lo que nos dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande
potestad. ¿Quién le dio entonces el poder y su trono? Es el diablo y Satanás. No estar inscrito en el libro de la vida significa estar perdido. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo que por encima de toda alegría deberíamos regocijarnos de que nuestros nombres están allí. ¿Y cómo van a estar ahí en ese libro de la vida? Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando lo aceptamos de corazón. Donde quiera que estés en este momento, donde quiera que estés ubicado, localizado, en cualquier país donde te encuentres, o en la situación en la cual te encuentres, tal vez estás pasando por momentos muy difíciles en tu vida. Quizás no sabes qué hacer. Miras arriba, miras abajo, no tienes trabajo, a veces tienes una vida familiar difícil, quizás estás en la prisión, quizás estás recordando si hubiera hecho algo mejor, no hubiera estado aquí, quizás estás arrepentido, quizás estás enfermo en el lecho del dolor, quizás salen lágrimas de tus ojos constantemente por el dolor intenso que tienes. Pero déjame decirte que hay esperanza y que hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente cree en Él. Si creemos en Él y hacemos lo que Él dice, seremos salvos. A través de un verdadero amor, donde Él siempre, a través de su Santo Espíritu, nos consuela y nos da esperanza. Hay muchas cosas en las cuales solamente el Señor sabe acerca de tu vida. Pero la decisión está en ti. En creer y ser salvo y hacer su voluntad. Mencionamos también algo interesante. De que Apocalipsis 13 nos revela el número de la bestia, que es el 666. Y es una realidad. Apocalipsis 13 nos revela las características de la primera bestia y de la segunda bestia. Pero también nos revela el número de la bestia, que es el 666. Como podemos ver aquí en la pantalla. Y notamos claramente de que cómo poder saber de que Apocalipsis 13 nos revela el número de la bestia, que es 666, de la siguiente manera. Vamos a ver algo muy interesante en el pizarrón en este momento. Vamos a ver en sus pantallas acá, de que 666 viene de Vicarius Filii. Es una palabra latina. Vicarius Filii quiere decir el vicario de Cristo o el vicario de Dios. Y está escrito en latín. Y como ustedes notan, esta frase está escrita en una de las coronas o en las coronas de los papas. Y cada letra significa el alfabeto en romano, lo cual significa un número. Por ejemplo, el 5 nosotros lo conocemos aquí en Occidente, que es el número 5. La V es igual al 5, la I es igual a 1, la C es igual a 100, la A es igual a 0, la R es igual a 0 y la I otra vez es igual a 1, la V es igual a 5 y la S a 0. Ese viene de vicarios. Y de Filii está la F0, la I1, la L50. En el alfabeto romano estamos mencionando esto. Y la 1 y la I1 y la otra I es igual a 1. La D es igual a 500, la E a 0 y la I a 1. Si sumamos todos estos números, podemos notar de que tenemos el número 666. Este número y esta frase están escritas en la triara o en la corona de los papas, que siempre lucen poner
constantemente. Y ahí podemos notar el significado literal de todo lo que está escrito y lo que habíamos mencionado. Y ustedes pueden notar ahí arriba la triara, que es una corona de los reyes papales, que también tiene un significado interesante. Y seguimos mencionando que calculando el valor numérico de las letras de este título papal da 666. Es el número de la bestia. Es el número de la bestia en la cual tanto la segunda bestia de Apocalipsis 13 va a unirse para que todos podamos cumplir los decretos, normas y regulaciones que este poder papal, este sistema papal va a imponer al mundo entero. Y es así, queridos amigos. Y una de las cosas más importantes que podemos mencionar, que no solamente va a imponer reglas, normas, decretos, leyes, sino también que ellos cambiaron muchos de los aspectos acerca de lo que es la verdadera interpretación de la Biblia. Y hizo muchas herejías. Hay muchos artículos, por ejemplo, la veneración de los ángeles y los santos. Ellos impusieron y la adoración de los santos muertos lo impusieron en el 375 después de Cristo. La misa como una celebración diaria fue aprobada en el 394 después de Cristo. El culto a María, la Madre de Jesús, y el uso de la palabra Madre de Dios, tal como se aplica a ella, se originó en el Concilio de Efeso en el año 431 después de Cristo. Los sacerdotes comenzaron a vestirse de forma diferente a los laicos en el año 500, en la extremaunción del año 526 después de Cristo. La doctrina del purgatorio primero fue establecida por Gregorio el Grande el año 593. En latín, como antes usaba mucho el latín para las misas, que nadie le entendía nada, como el lenguaje de la oración y la adoración en las iglesias también fue impuesto por el Papa Gregorio 1600 años después de Cristo. El papado es de origen pagano. El título de papa o obispo universal fue dado por primera vez ante el obispo de Roma por los malos emperadores Focas. Había también muchas cosas, muchos detalles acerca de esto. La adoración de la cruz, las imágenes y reliquias fue autorizada. Cuando Pepín, el usurpador del trono de Francia, descendió a Italia, llamado por el Papa Esteban II a la guerra contra los lombardos italianos, que los derrotó y dio a la ciudad de Roma y el territorio circundante al Papa, Jesús prohibió expresamente tal cosa, él mismo se negó a su realeza mundana. O sea que los papas siempre quisieron tener su poder temporal y mundanal a través de toda la historia. La agua bendita fue mezclada con una pizca de sal y bendecido por el sacerdote fue autorizada el año 850 después de Cristo. El bautismo de campanas fue instituido por el Papa Juan XIV en el año 965. La canonización de santos muertos por primera vez por el Papa Juan XV. La misa fue desarrollada gradualmente como sacrificio, la asistencia obligatoria en el siglo XI. El celibato del sacerdocio fue decretado por el Papa Chaldebert Bonifacio VII. Y esto del celibato y de todas estas normas y herejías de parte del sistema papal se han ido conservando en una forma tal que hasta nuestros días lo siguen practicando. Y vamos a notar de que todas estas normas y estos reglamentos que están
imponiendo y practicando hasta el día de hoy, no deja de mencionar algo muy importante, queridos amigos y hermanos que estudian la Biblia. Vamos a mencionar a los jesuitas. Los jesuitas es una orden que nació bajo Ignacio de Loyola, un sacerdote católico que trató de alguna manera u otra infundir y siendo utilizado por la sabiduría satánica, creó una doctrina sumamente criminal, bestial y bastante inteligente para poder así perseguir a todos los fieles de nuestro Señor. En el libro El conflicto de los siglos, página 249, menciona algo al respecto. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían, dice, los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrastrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas del jesuitismo, inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer el poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que al fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvan y que sirvieran a los intereses de la Iglesia Católica. Con muy diversos disfraces se introducían a los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición,
No obstante el odio general que inspiraba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y anegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Eso es lo que hicieron jesuitas. Ellos promulgaron, para ser parte de la orden de los jesuitas, promulgaron un juramento, y ese juramento es de aniquilar, de matar, de destruir a todos aquellos fieles de nuestro Señor. Hoy en nuestros días tenemos al Papa Francisco. Él es jesuita y él hizo un juramento de la misma manera, de destruir a los fieles de nuestro Señor. El Papa Francisco hoy en día está haciendo lo mismo que hicieron los demás jesuitas a través de la historia. Quiera Dios, hermanos, amigos, que nos ven, que Dios nos ayude a soportar este tiempo de angustia, este tiempo en el cual vivimos, y donde Dios nos pueda fortalecer nuestra fe, estudiando su palabra, dando buen testimonio, y más que todo, fortaleciéndonos con las promesas de su palabra santa. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hagamos de esta bella oración nuestro refugio en cualquier momento en el cual nos encontremos en dificultades. Que el Señor nos bendiga y que Dios pueda hacer de nosotros siempre una luz donde quiera que vayamos. Ahora les pido que por favor vamos a hacer una corta y breve oración. Te damos gracias, Señor, por este hermoso estudio que tuvimos de tu palabra. Sabemos que tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Como dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos también que tú vienes pronto y vienes por tu iglesia remanente. Bendice a todos nuestros oyentes y bendícelos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga y será hasta una próxima ocasión cuando estemos estudiando otra vez la palabra del Señor. Gracias.